Hola, en este videito vamos a discutir acerca de cómo construir listas en Python y cómo jugar un poquito con ellas. Vamos a abrir nuestro terminal de Ubuntu instalado en nuestro sistema operativo Windows y vamos a iniciar nuestro Python. Bueno, las listas son muy fáciles de construir en Python. Básicamente requerimos de darle un nombre a nuestra variable, en este caso vamos a utilizar la letra A, igual, y vamos a abrir simplemente dos corchetes. Dentro de esos corchetes vamos a colocar todo lo que queremos guardar dentro de esa lista. Por ejemplo, podemos guardar números como el 1, 2, 3 y también podemos construir, por ejemplo, una lista que contenga nombres de personas, por ejemplo, Ana, Pedro y María. En este caso tenemos construidos dos tipos de lista, pero estos dos tipos de lista tienen elementos diferentes. Por ejemplo, en el caso de la variable A tenemos números y en el caso de la variable B los elementos son nombres, es decir, texto. ¿Qué podemos hacer con las listas? Podemos agregarle valores, podemos quitarle valores y podemos también acceder a los valores que están guardados en ciertas posiciones. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para acceder a los elementos de nuestras listas, entonces tenemos que indicarle a Python primero el nombre de esa variable que él quiere acceder, luego con los corchetes podemos acceder a la posición en la cual queremos extraer ese valor. En este caso, si yo por ejemplo coloco la posición número 2 y utilizo nuestro comando print para que se vea en nuestra terminal ese valor, es bastante curioso cómo me rescata el número 3. Esto es porque Python coloca un índice de posición a cada uno de los elementos de una lista arrancando con el número 0. Significa que el 1 estaría en la posición 0 para Python, el número 2 estaría en la posición 1 y el número 3 en la posición 2. Por eso, cuando yo le pido a Python la posición 2, el valor que está guardado en mi variable A, en la posición 2, él me rescata el número 3. En este caso, para nuestra variable B, Ana estaría guardado con el índice 0, Pedro estaría guardado con el índice 1 y María estaría guardado con el índice 2. Si por ejemplo yo coloco con el mismo comando print, en este caso la variable B y la posición 0, rescataría el nombre de Hannah. Ahora, ¿cómo puedo agregar o eliminar elementos? Para agregar utilizamos la función append y en este caso tenemos que decirle a Python qué variable va a utilizar él para agregar eso que nosotros le vamos a decir. En este caso, si por ejemplo colocamos la variable b, debemos construir esta sintaxis b.append y poner dos paréntesis donde dentro de los paréntesis es el valor que él va a agregar. En este caso, aprovecho la oportunidad para mencionar que las funciones preestablecidas de Python, como en este caso append, funcionan de la misma manera. Siempre la variable que voy a modificar seguido de un punto, la función y dentro de los paréntesis ese valor que esa función requiere. Por este lado, entonces voy a colocar, por ejemplo, el nombre de Carlos, le doy enter y ahora le doy que imprima nuestra variable b y tenemos Ana, Pedro y María, que era la variable inicial, y ahora un nuevo valor en la posición 3, 0, 1, 2 y 3 con el nombre de Carlos. Para quitar ese nombre de Carlos, es decir, para hacer el proceso inverso de eliminar elementos, lo que puedo simplemente utilizar es la función pop. En este caso, si por ejemplo yo utilizo la variable a.pop y dentro de los paréntesis la posición que yo quiero eliminar de mi lista, en este caso por ejemplo eliminemos la posición 0, si yo doy enter, en este caso lo que él me está indicando es que ha eliminado el número 1 de mi variable, claro, porque estaba en su posición 0,
Y si yo le doy imprimir, nuestra variable a ahora va a quedar solamente con dos elementos, el número 2 y el número 3. Bueno, hay otra función que podemos también utilizar, pero hay que tener cuidado con qué es el resultado de hacer esta operación. Si por ejemplo yo coloco que a en una posición número 1, es decir, la posición de este valor 3, y le doy igual a corchetes abiertos y también genero print de a, lo que básicamente va a hacer es borrar ese elemento 3, pero va a dejar la posición dentro de la lista. Si comparamos el resultado que podría generar esta expresión o esta sintaxis versus utilizar la función pop, la diferencia es que pop elimina el valor y también elimina esa posición de la lista. Si yo por ejemplo utilizo length, que es básicamente una función que me permite establecer cuántos elementos tengo en una lista, si yo le doy len a, me va a decir que tengo dos elementos. Significa que esa posición 2, posición 1, aunque esté vacía, en realidad cuenta para el tamaño, la longitud del vector. Entonces, cuando hagamos este proceso, tengamos presente que se borra el número, queda vacío, pero la posición no es eliminada. Hasta aquí llegamos con este video, espero que les haya gustado, hablar un poquito sobre listas, cómo poder crearlas, cómo poder modificarlas, cómo poder acceder un poco a sus valores y cómo utilizar algunas funciones preestablecidas de Python, por ejemplo, append, pop y len para utilizarlas en nuestro análisis de listas. Nos vemos en próximos videos, chao chao.